La industrialización de América Latina y el Caribe. A lo largo del siglo XX, los gobiernos de América Latina y el Caribe utilizaron múltiples instrumentos de política económica con el fin de desarrollar la actividad industrial. Para la protección del mercado interno y para estimular las inversiones en el sector, se establecieron barreras arancelarias y no arancelarias y muchísimos estímulos fiscales, monetarios y cambiarios. En los principios de la industrialización, la etapa de sustitución espontánea de 1900 a 1930, los sectores tradicionales y la exportación de productos primarios fueron los catalizadores del proceso. El auge exportador de este periodo elevó el ingreso y alentó la demanda de productos manufacturados. La industrialización en estos países de América Latina y el Caribe ha respondido a diversas causas y estímulos. En la década de 1950, las manufacturas dividieron en parte fundamental de la estrategia de desarrollo por su capacidad de inducir el desarrollo tecnológico y elevar la productividad laboral. Durante el periodo de 1960 y 1980, un factor que ayudó a la profundización de la industria fue reducir la brecha en el desarrollo económico entre América Latina y el Caribe y los países avanzados. Desempeño industrial y economía latinoamericana de 1930 a 2004. Los vínculos que existen entre el proceso de la industrialización y la economía de un país son estrechos y recíprocos. La formación brutal de capital fijo es componente fundamental en el crecimiento industrial, ya que incorpora las mejoras tecnológicas. Quizás uno de los más importantes es la certidumbre, pues a mayor grado de certidumbre y estabilidad macroeconómica, desempeño industrial y economía latinoamericana de 1930 a 2004. Los vínculos que existen entre el proceso de la industrialización y la economía de un país son estrechos y recíprocos. La formación brutal de capital fijo es componente fundamental en el crecimiento industrial, ya que incorpora las mejoras tecnológicas. Quizás uno de los más importantes es la certidumbre, pues a mayor grado de certidumbre y estabilidad macroeconómica, la inversión extranjera directa. La industrialización requirió de la inversión extranjera directa, la cual debía suplir la limitación del ahorro interno y las deficiencias en desarrollo tecnológico. A partir de los años 90, la inversión extranjera directa fue atraída por la privatización de las empresas públicas. La inversión extranjera directa no ha significado ni una elevación importante de inversión en manufacturas ni la aceleración del crecimiento sectorial. Tampoco ha dinamizado la productividad sectorial. Actividad exportadora. Con el avance de la industria se redujo el coeficiente de exportaciones del PIB y se agudizaron las fragilidades de las balanzas comerciales y de capitales. Las importaciones se comprimieron hasta casi desaparecer, primera causa de la interrupción del comercio externo por la crisis y la Segunda Guerra Mundial, y en segundo lugar por la contracción de la demanda interna que generó el ajuste de ahorrar divisas para pagar la deuda. La industrialización debía suministrar las divisas que demandaba su crecimiento y aliviar las tensiones en las cuentas corrientes y de pagos. La inestabilidad de las cuentas comerciales entre 1950 y 1980 contrasta con el crecimiento sostenido de la economía de esos años. Los avances del sector manufacturado durante 1950 a 1985. La ICI configuró y propulsó un desarrollo desequilibrado en el cual las manufacturas jugarían un papel del sector líder para transformar las economías agrícolas y mineras monoexportadores en industriales con base exportadora diversificada. La expansión de la industria y la estructura de la economía nacional. La desaceleración en el crecimiento industrial en 1953 se reflejó en la trayectoria del empleo manufacturero resultante de la limitada capacidad de absorción de la mano de obra que migraba del sector agropecuario y de la acción de los instrumentos de la ICI que favorecieron una relativamente elevada intensidad del capital. En la dinámica económica de América Latina, el sector servicios funge como un refugio de desempleo e informalidad, más que como el acompañamiento del crecimiento económico. Los esfuerzos realizados durante la ICI para industrializar la región quedan reflejados en la distribución del empleo manufacturero en las diferentes ramas que lo componen. El patrón de la distribución del empleo por la rama industrial es consistente con la evolución del valor de la producción industrial. La heterogeneidad de la industrialización latinoamericana. Sin duda, el avance industrial de los países que integran la región es heterogéneo. El limitado crecimiento de la productividad laboral en las manufacturas latinoamericanas marcó la escasa expansión de sus importaciones entre 1960 y 1973. Las exportaciones manufacturadas. La gran mayoría de los países latinoamericanos inició reformas similares a las introducidas en los países del este africano, que buscan modificar algunos aspectos de la ICI sin transformarlos.
Hasta los años 70, las exportaciones no tradicionales latinoamericanas crecieron sustancialmente, pero continúan altamente dependientes de los recursos naturales. Las plantas de la ICI eran de carácter local, orientadas al mercado interno, aisladas de las corrientes tecnológicas nuevas e incapaces de aventurarse en actividades serias de exportación. América Latina es el mercado más abierto a las manufacturas originadas en la región, lo cual sugiere que los acuerdos regionales han logrado el propósito de estimular las exportaciones que por costos, calidad o diseño no tienen cabida en los mercados de los países desarrollados. El crecimiento de las exportaciones de manufacturas latinoamericanas es considerable, entre otras razones porque partieron de un punto bajo. En la industrialización interactúan los mercados de factores y los de productos, y requiere inyecciones de capital financiero y físico y el suministro oportuno y eficiente de materias primas y energía y tecnología, innovación y mano de obra adecuada. En los países más grandes de la industrialización fue más temprana y más compleja que en los pequeños. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países desarrollados permanecieron protegidos tras políticas restrictivas. Las políticas sustitutivas latinoamericanas. La contracción económica mundial constituyó un factor dinamizante en la sustitución de importaciones de manufacturas de consumo final no duradero. La sustitución de importaciones de manufacturas ligeras, conocida como etapa de sustitución fácil, se extendió del final de la década de 1940 hasta los inicios de los años 70. A pesar de las transformaciones que América Latina realizó entre 1930 y 1950, aún persistían claros rasgos del subdesarrollo, como la ineficiencia de la industrialización. En 1950 el Producto Interno Bruto de América Latina era unos 60 millones de dólares, una dimensión pequeña respecto a los países avanzados. A medida que la década de 1960 avanzaba, crecía la preocupación sobre la necesidad de introducir reformas en el modelo sustitutivo si se deseaba acelerar la industrialización. Otra fuente de financiación fueron los recursos provenientes del exterior. Se operó también un cambio en la propiedad del capital, con la reducción de la participación de las corporaciones multinacionales que eran reemplazadas por grupos financieros. La liberalización económica en América Latina. La etapa final se inició con las reformas de los años 80 y aún está en desarrollo. Los cambios en los países latinoamericanos introdujeron dos procesos cuya simultaneidad no era necesaria: los programas de ajuste y estabilización macroeconómica y la liberalización de los regímenes de comercio exterior. Desde los 90, el sector manufacturero latinoamericano experimenta una política sectorial indirecta, definida por los programas de privatización y las medidas para liberalizar y desregular los mercados capitales, laboral y de bienes. La privatización de las empresas públicas, que se realizó con motivos fiscales y para controlar la inflación, alteró la tasa de cambio y la situación de la balanza de pagos por el volumen de flujo del capital extranjero que se atrajo. Lo que hay que aprender de los tigres asiáticos durante el periodo de la expansión de sus exportaciones y su acelerado crecimiento es que no tuvieron un régimen neutro de comercio exterior ni un estado mínimo. Como el Banco Mundial concluyó, la intervención estatal en los países del sudeste asiático fue similar a la instrumentada en América Latina. La gran diferencia parece radicar en que fue menor.